computadora. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Esto es una sorpresa que llega a mi perfil porque no se ha publicado nada de estas cositas que por ahí vendrán como sorpresa. Una entrevista fantástica con una chica que acabo de conocer, bueno, hace un par de semanas. Su nombre es Alejandra y no les voy a decir muchas cosas yo. Quiero que ella se presente y nos diga qué hace. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola a todos los que nos estén viendo por ahí. Yo soy Alejandra Méndez y bueno, me presento un poquito para toda la gente que no sabe lo que hago, no sabe quién soy. Yo soy Alejandra, soy flautista profesional, egresada de la Universidad Veracruzana. Soy licenciada en música y bueno, además de ser flautista, también soy instructora certificada de yoga y desde hace ya aproximadamente unos 4 o 5 años he estado desarrollando un tema del que poco se habla, que tiene que ver con el cuidado corporal del músico. Hace unos años comencé a desarrollar dentro de redes sociales una página que se llama Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Y bueno, dentro de este espacio comparto sobre distintas problemáticas que tienen que ver no solamente con las lesiones, sino con otros temas que están completamente enlazados a las lesiones y que pocas veces ponemos en consideración este tipo de temas como es la parte de la salud emocional, la salud mental, que están completamente relacionadas con la parte física y que pocas veces el músico toma en cuenta estos cuidados, pues porque sabemos que dentro del arte suele utilizarse mucho este tipo de creencias donde el artista tiene que sufrir para expresar, para valer, para todo realmente, para poder lograr, ¿no? Alcanzar o ese tipo de pensamientos que en realidad son una de las causas principales de lesiones, al menos en músicos. Y bueno, es un poquito un resumen de lo que he estado haciendo durante estos años en este espacio. Qué bueno, Asana. Mira, y me encanta tu gatito o tu gatita. ¿Cómo se llama? Es mi gata, se llama Shana. Shana. Oye, qué bella. Yo soy fan de los gatos. Soy fan, pero bueno, fanático, fanático de los gatos. O sea, demasiado. Oye, qué interesante, que me encantan las perspectivas que me acabas de dar. Voy a hacer un par de comentarios aquí en inglés para que salgan también unos reels en todo este video. So we're just interviewing Alejandra. She is, let's say, a coach for musicians, for wellness for musicians, and she has developed her own methodology and her own system just to take care of musicians. All of the musicians that are going through, let's say, um, they're feeling like a lot of stress that could develop some other health problems related to the wellness. She's giving us like different perspectives and insights on what she does. And we're going to make the most out of this interview. This is a surprise that I've been working on and that I want to bring more for all of you because you guys know that I'm working a lot on showing and putting here on the table El Mago Club. So I found Azana Alejandra, and she has a very powerful idea and system just to present it to all of us. Ok, Alejandra, entonces, mira una cosita acá. Me has dicho que eres flautista, que además has trabajado el tema del wellness o del bienestar personal, que roza también el bienestar físico y emocional. Y has dicho que a los músicos, algunas personas, y esto es nuevo para mí, no sé si me puedes contar un poco más, dices que algunas personas esperan del músico que, vamos a decir, que se esfuerce demasiado, que se canse, que diríamos en francés del siglo XV, que se joda muchísimo tocando la música, ¿correcto? Eso algunas personas lo creen. Cuéntanos más. Así es. Bueno, un poquito más explorando este tema. Yo me formé como músico clásico.
yo soy flautista y me formé como dentro de un conservatorio, ¿no? Y bueno, al menos acá en México es algo súper común que dentro de los conservatorios y todo lo que tiene que ver con el arte, la danza clásica, todo lo que tiene que ver el arte, pero como con esa rama de lo clásico, realmente es una idea que al principio cuando uno entra a la carrera es súper normal. O sea, yo tenía súper normalizado que me violentaran, que me humillaran, que me expusieran frente a un público y yo decía, ah, pues es parte de, ¿no? Es parte de ser músico hasta que comienzas a avanzar y entras en otros espacios, en otros contextos, conoces a otras personas, otras perspectivas y te das cuenta que no es necesario que te violenten, que te humillen, que te exijan de esas maneras, porque realmente, al menos yo pienso que la cuestión de la búsqueda de la perfección en el arte no es algo real, no es algo posible y sobre todo no es algo sostenible, porque justamente lo perfecto no es algo que puedas alcanzar nunca en la vida, porque lo perfecto siempre va a tener vas a tener que ir más lejos y más lejos y lejos y nunca va a ser suficiente. Y es de ahí de donde nacen todas este tipo de creencias, donde los músicos clásicos de orquesta, de conservatorio, siempre se sienten insuficientes con su trabajo y Wow. llegan estas tendencias, llámese síndrome del impostor, llámese pues una desconexión total con lo que haces, con tu arte, ya no disfrutas lo que tocas, ya no amas la música, de repente se convierte en un tengo que, en un deber ser, en vez de un querer, ¿no? Entonces, creo que muchos músicos que han estado dentro de espacios de conservatorio donde la educación es rígida, o en este molde rígido, hemos experimentado en carne propia este tipo de maltratos, yo podría llamarlo maltrato, y Claro. no por etiquetar a la gente Sí, sí, sí. que los replica, sino porque es algo que se repite como un círculo vicioso, ¿no? Como que lo aprendes y lo enseñas, lo aprendes y lo enseñas, ¿no? Di- Entonces, digamos que ha es sido complicado. como una costumbre que ha arrastrado por inercia una filosofía. A veces yo pienso, a veces queremos llamar filosofía a simplemente reacciones. Hay personas que reaccionan de una manera y a partir de que reaccionan y llevan su vida de una manera determinada, viene alguien y dice, no, es que su filosofía es esto y aquello. O sea, porque me parece que si uno realmente piensa lo que tú vas a enseñarle a unas personas a tocar la música, un arte, un deporte, una cuestión, si lo pensáramos un poquitico más, de pronto no fuese tan, vamos a llamarlo, violento o tan, sí, tan arrebatado. Creo que una palabra, no sé si es una palabra que utilicen en Sí. México, tan, sí, tan arrebatado, pues. Y esto es nuevo para mí. O sea, yo no me imaginaba, porque yo soy guitarrista, soy músico soy artista de la guitarra. No me llamo músico, no me considero músico, no toco para músicos, no me dirijo a músicos, comparto e interactúo con otros músicos, pero yo no soy músico, no, nada. Entonces, claro, llevo 7 años tocando guitarra como profesionalmente aquí en la escena de Florida local, y puedo entender muy bien lo que dices y me alegra demasiado saber que hay personas que están sacando esto, compartiendo esto, llevando esto bueno, dándole voz, haciendo eco de estos pensamientos que no estamos solos en esto. Te pregunto, ¿has conseguido personas que también tienen esta percepción, esta idea, que tienen que sienten esto que tú también, que resuenan con todo esto? Hay mucha gente que concuerda conmigo, sin embargo, hay un tema importante que no quisiera dejar pasar. O sea, la mayoría de los músicos que están dentro de conservatorios dependen al 100% de ser etiquetados o ser como, pues sí, que los acepten, ¿no? Ser aceptados como parte del Ujú, gremio, ¿no? mm, Entonces, a veces cuando uno no está tan de acuerdo con estas prácticas, hay ese tipo de conductas donde suelen pues sacar ujú, del gremio a ciertas personas. Entonces, ujú.
yo sé que, porque me lo han compartido, hay mucha gente que concuerda conmigo, pero no lo pueden expresar libremente porque dependen al 100% de otro, ¿no? De otro que tenga una jerarquía más alta, ¿no? Claro, Y eso es súper común dentro de las artes, ¿no? Ese tipo de jerarquías de poder donde uno siempre va a depender de caerle bien al director de orquesta, caerle bien al jefe de personal, caerle bien a llámese como se llame, el que esté por encima de ti, de repente, al menos en Latinoamérica, yo sí he escuchado muchas historias de gente que tiene que, pues, aunque no está de acuerdo con esas prácticas, tiene que entrar en esos sí. círculos de violencia para poder, pues, tener un trabajo, tener de dónde comer. Entonces, Ujú. es un tema muy difícil del que usualmente no se puede hablar con tanta Claro, libertad porque sí, pero, de repente hay gente que te va a cerrar las puertas, ¿no? pero puedo imaginarme que te llenarán la bandejita de entrada, el DM, que te escribirán, que querrán contactar contigo algunos, aunque no se sepa mucho, ¿eh? Claro, sí, o sea, de hecho yo he hecho varios talleres donde comparto herramientas prácticas más enfocado a la parte física, ¿no? Por ejemplo, les enseño a los músicos a desarrollar o a crear una rutina de calentamiento que esté adaptada a lo que ellos ocupan, ¿no? Qué bueno. Rutinas de calentamiento, rutinas de enfriamiento, compartimos un poquito más como la parte filosófica, donde suelo aplicar pensamientos y herramientas del yoga a la parte musical para que sea un poquito más transitoria esta cuestión de sobrellevar el medio. Entonces, dentro de estos talleres he conocido a muchos músicos que están inmersos dentro de este tipo de ambientes un tanto violentos y me han comentado que les ayuda mucho, ¿no? Como tener estas herramientas de saber cómo puedo enfrentarme, cómo puedo gestionar mi estrés, porque definitivamente uno no puede cambiar el mundo, ¿no? El Claro, mundo es como es, sí. la gente es como es, y pues uno lo único que puede hacer es gestionar la manera en que se sobrelleva y cómo sobrelleva los problemas y las situaciones del entorno, ¿no? Pero no podemos como cambiar al Sí, sí, otro, sí. ¿no? Además, Entonces, además que no creo puede ser, que además que no puede ser tu objetivo tampoco, ya la vida propia es mucho trabajo por hacer y resueno con que, lo he dicho, yo tengo otro podcast de las ideas de la libertad y de emprendimiento y que es a donde te quiero invitar más a continuación. Que uno no cambia el mundo en general, sino el mundo propio, tu propio mundo, ¿no? Tu entorno, tu contexto, la forma que te conduce, todo lo que estructuras, todo tu cuerpo de ideas, tu cuerpo de prácticas, vas cambiando tu propio mundo. Hay gente que va por la vida sin plantearse esto y definitivamente es difícil que caer en cuenta tiene un precio, tiene un esfuerzo. Ahora bien, eh, cuando dices que ellos, o sea, que se acercan, que les enseñas todas estas técnicas y tal. Me decías que llevas 4 años haciendo esto con igual intensidad o últimamente has trabajado mucho más en eso. Cuéntanos un poco más. últimamente he lanzado desde hace un año apenas, un poquito más frecuente este taller, donde justamente comparto con músicos sobre estos temas, ¿no? Les enseño la cuestión de la filosofía del yoga, pero aplicada a la vida musical, técnicas y herramientas de calentamiento, de enfriamiento, de estudio saludable, porque, ay, no, 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 si yo te contara, de repente estudiamos de una manera tan obsesiva, tan violenta, Hmm, tan desorganizada que de repente cuando uno no llega al resultado, lo primero que haces es culpabilizarte por hacerlo mal, ¿no? Cuando en hmm. realidad yo pienso que los que tendrían que enseñarnos a estudiar de manera saludable son los que, pues son nuestros maestros, ¿no? Y de repente muchos estudiantes no tienen idea de dónde Sí. agarrarse, de quién, de cómo apoyarse. Entonces, ya hablando un poquito más extenso como de la cuestión del por qué llegué Ujú. como yo a estas conclusiones, que es una historia muy larga, pero te la voy a resumir. Cuando yo entré al conservatorio, conocí a mucha gente que estaba muy cercana a mí, que se empezó a lesionar recién entrando en la Wow, carrera, o sea, wow. gente joven, ¿no? No pasaban de los 18 años, 15, 13, que empezaron a lesionarse, que empezaron a tener como síntomas extraños, ¿no?
que de primera instancia yo nunca me había lesionado. Hasta hace algunos años tuve alguna lesión por ahí, pero nada grave. Pero al menos en esos momentos, cuando yo era estudiante, noté que mucha gente de mi alrededor presentaba síntomas. A mí lo que me impactó no fue realmente que se lesionaran. Lo que a mí más me impactó fue la etiqueta del entorno. De Wow. repente, estas personas que se lesionaban se acercaban a sus maestros de música, a sus maestros de instrumento, y en vez de que los maestros se comportaran como una figura de autoridad que cuida al estudiante, que lo acompaña, que lo guía, les decían cosas como que ya no se dedicaran a la música. Incluso algún maestro se atrevió a diagnosticar a su alumno, a decirle que tenía un tumor en el cerebro, ¿What? pero cosas muy ¿Cómo densas que yo así? me sorprendió justo igual así. O sea, además de te etiqueta tu maestro, después te etiqueta el mundo musical, porque cuando te lesionas, lo primero que la gente piensa es que tienes mala técnica y en automático eres mal músico. Y Claro, entonces te quitan oportunidades laborales porque definitivamente nadie va a contratar un músico lesionado. Claro que no van a gastar en pagarle al músico que está lesionado, entonces te quitan oportunidad laboral. Y claro, después sales al mundo a buscar solución y la parte de salud tampoco está educada sobre los temas de lesiones en músicos, porque ¿qué te recomienda un médico? Pues ya no toques. Pero claro. ¿cómo vas a no tocar si es un medio de supervivencia para Sí. poder comer? Entonces, Además, es además tiempo, muy importante. además estarías de acuerdo conmigo de que ya a este nivel de conversación o de conciencia, porque entenderé que es una palabra que tú también manejas, ver la música como algo de supervivencia podría quedar muy corto porque se vuelve en el sentido de vida de muchos de nosotros, de lo que apreciamos. Todos iniciamos con un amor por la música, un deseo genuino y tomamos acción en tocar el instrumento y hacerlo. Y lo que me estás planteando, que de pronto no es nuevo para mí, pero sí puede ser nuevo para muchos, o un comentario que no ha llegado a los oídos de todos esos, digamos, audiencia, fans, consumidores de música, ignoran la realidad del músico Ujú. y cómo sería la vida de un músico si sus fans o seguidores o sus escuchas o sus consumidores entendieran un poco más esto. Tal vez la vida del músico sería mucho mejor o no, tal vez no, con toda seguridad. O sea, lo que quiero decir es que, o sea, ya basta entre nosotros, entre músicos, pensar que la música es una forma de sobrevivir. De hecho, la música es algo como exige tanto y tanta creatividad para ejecutarla y para desarrollar una vida en torno a eso, realmente es algo de altísimos skills, de altísimas habilidades. Eh, no quiero perderlo, solo voy a decir estas cositas que hemos hablado en inglés, voy a recapitular un poquito lo que hemos hablado en inglés para que continuemos la conversación. Entonces ahorita seguimos, ya seguimos con lo que me decías de los profesores que, digamos, prácticamente se burlan de los músicos que se lesionan. Ya retomamos con eso, no lo pierdas, un segundo. So we're just talking to Alejandra, and she's a conservatory musician. She's playing the flute, and she just found out along her experience on the conservatory, on the academy, that tons of another friends and other co-workers and students, they were having some operational accidents. Let's say they were having some muscular and physical problems and breakthroughs because of the playing. So she started to find out that their professors and their teachers, instead of helping and giving like the right guidance and addressing their concerns and problems, teachers and professors, they were just kind of mocking them and kind of making fun of their situations. And I want to say this very clear, this could be one of the reasons why many of us, we didn't study music, we didn't think about probably building our life around our playing. And and I understand this is not for everyone, but most of us, we could feel into a situation that we probably waste a lot of time in our life without playing your instrument or just getting connected or getting in touch to the music.
some of us because of the academy, but and some others of most of all, the rest of us, because of the actual economical environment and all of the challenges that it takes for us to establish a presence, a brand, a business surrounding the music. So we're gonna continue with Alejandra. We're gonna be discussing about more, getting a little bit more in depth with the situation with the students and the teachers, and what's a possible solution, and what has she brought to the table to solve and to address all of those concerns. Uh, Alejandra, fíjate, un comentario aquí rápido. Ahorita, luego que sigas de esto, vamos a hablar un poquito sobre los retos y por qué uno debería depender del sistema o crear su propio sistema. Ya vamos para allá. Entonces continúa con lo de los que se lesionaban y tal, que te llamó la atención, los profesores y la cosa. Continúa todo lo que nos quieras decir. Bueno, sí, realmente pasaron estas cosas de manera repetida y continuada, no solamente con ciertas personas aisladas y con mucha gente en el entorno. Y bueno, aparte de la situación externa, es decir, maestros, amigos, colegas del entorno, aparte también tienes que enfrentarte con la parte interna, porque ahí la cuestión de la etiqueta, el músico se pone una etiqueta tan, pero tan así de lo que más amas en el mundo es la música, y cuando te quitan por un momento tu etiqueta de soy flautista, de soy guitarrista, de soy pianista, de repente sientes que eres nada, ¿no? Entonces además tienes que enfrentarte con tu mundo emocional de pasar esa situación que evidentemente para todos los músicos no hacer música es algo muy doloroso y es Claro. como perder inclusive una parte de ti, como si te quitaran un brazo, a Hmm. veces así se siente, y de repente perdemos el piso porque los músicos se autoetiquetan como que la música es lo único que son en la vida y si no tienen la música no son nada. Entonces, esa parte tienes que enfrentarte con la parte psicoemocional y quién está preparado para eso, al menos para mí, que yo tengo 30 años y empecé a estudiar música desde que tengo 5 años, jamás en la vida se me había ocurrido como ir a psicoterapia, ¿no? Para sobrellevar, por ejemplo, mi ansiedad escénica. Eso es algo de lo que poco se ha hablado y que recientemente, hace unos 5 o 10 años a lo mejor, son, bueno, yo creo que menos, unos 5 años es apenas que yo he empezado a escuchar de que se hable de estos temas de manera más abierta, ¿no? Entonces, aparte de que tienes que lidiar con el dolor físico, tienes que lidiar con el dolor emocional, con la parte laboral, con la etiqueta social. Entonces, fueron tantas cosas de que yo pude observar muy de cerca el proceso de ciertos amigos músicos, cómo pasaban esta situación de la lesión, que fue a mí que me llamó mucho la atención estos temas y realmente me cuestioné, dije, ¿en verdad es algo como normal? O sea, ¿es normal que la Claro. pasemos tan mal los músicos? Entonces empecé a entrar como en otros contextos, digámoslo, hippies, Sí, podrían llamarle muchas personas, sí. donde la cuestión psicosomática se llevaba al arte. Y para mí ese es un camino mucho más real. Todo lo que es, por ejemplo, técnicas como técnica Alexander, el método Feldenkrais, por ahí otra técnica que se llama Fedora. Inclusive el yoga es una técnica psicosomática porque trabaja la mente y el cuerpo a través de la respiración, Wow. y pude darme cuenta que estas prácticas que toman primero al humano antes de al músico, este tipo de prácticas no te ven como un músico, primero te tratan como una persona, como lo que eres, anteponiendo tus necesidades, y después de haber cumplido toda la parte corporal, toda la parte física y mental, entonces ya llevamos la práctica a la música, ¿no? Porque no eres solo músico, antes de músico eres una persona que requiere de muchos cuidados, y ya después la actividad de hacer música se vuelve a eso, a una actividad, no al centro de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, a mí fue como a mí me pareció un poquito más viable y es de donde nació esta idea de acercar al músico a prácticas de bienestar como el yoga,
y no yéndonos como a la parte mágica, ¿no? Porque de Ujú, repente ujú, estas prácticas como de meditación y yoga suelen caer un poquito en la cuestión de la magia y de las ujú, ujú, creencias y ujú, ese tipo de cosas espirituales y que ujú, sí es una cuestión espiritual en la religión de donde viene, ujú. pero al menos en Occidente nosotros podemos tomar estas herramientas Me encanta. y pues me parece que ha sido comprobado de manera científica que hay un cambio notorio en la gente que practica mindfulness, la gente que practica yoga, que practica técnicas de respiración. Se ha logrado mostrar a través de estudios que sí mejora el bienestar, que sí mejora la gestión de la cuestión con el estrés, los niveles del cortisol, y uno puede funcionar mejor el cerebro y toda la cuestión neuroeducativa que actualmente se está desarrollando mucho. Se ha comprobado que este tipo de herramientas sustentan y apoyan el aprendizaje, además de la ejecución. Entonces, aprendizaje, estilo de vida, bienestar, una salud más preventiva y además, o en primer lugar, tú mismo controlando ese proceso, controlando cómo atraviesas todo esto sin culpar a la música, sin culpar a Ujú, otros agentes externos, sino tú más bien aprovechando lo que hay. Y más ahora, en este mundo donde hay tanta información, ahora el reto antes el reto es que no había la información. Ahora el reto es qué diablos voy a hacer yo con tanta información, ¿no? Eh, y por eso estamos acá. Por eso estamos acá hoy. Uh, just a quick information here after listening to Alejandra. She was saying that all of this journey of going through understanding what was going on the academy, on with her friends, made her explore new spaces and ideas and thoughts and philosophies that helped her to find out what to do and how to manage all of the emotions and all of the situations that all of the musicians we're dealing with. Also, we were mentioning that how will our life change if all of our fans and followers and listeners and all of the consumers of the music understood the importance of learning and what's going on in a life is in a musician's life, what's how is the journey like, all of the challenges not only in the technique but also into the health and into the emotions and the stress management. It is a lot, and we're going to dive deeper into that with Alejandra coming up next. Before we continue, I would like you to follow her on her social media. I will put her informations and links below here in the comments. And of course, we're gonna have more information later and more opportunities to talk to Alejandra. Alejandra, te quiero etiquetar aquí en el Facebook rápidamente. ¿Cómo te consigo en Facebook? Sana Kalani, Ok, con K, ok, diagonal, cuidado del cuerpo para el músico. ok. Voy a ponerte aquí, etiquetarte acá. Muy bien, edit post, edit live video. Bueno, luego que voy a ponerte eso. Ok, ya. Bien, entonces, Alejandra, me has tocado una tecla importantísima. Esto da para mucho más y creo que, bueno, luego de terminar esta conversación, te quiero contar un par de cosas más eh, para que pensemos un poquito adelante, si te suena la idea. Mira, cuando has mencionado que los músicos se encuentran un poquito no, bastante amarrados, atados, comprometidos, asfixiados, como acorralados por un sistema que si no tienes la academia, pareciera que no eres nadie. Es la academia, Ujú, pareciera que la academia, tal vez la academia con H, porque si investigamos filosóficamente, la academia tiene poco y nada que ver con las escuelas o las universidades de hoy. De hecho, históricamente y filosóficamente, la universidad preparaba técnicos y, digamos, ciudadanos útiles. Y la academia, filosóficamente, buscaba la verdad, enseñaba la verdad. La prioridad de la academia no era ni siquiera decir que era verdad o no, sino el que hacer era buscar la verdad. Preguntarse, estar en un proceso continuo porque entendían la verdad como una cuestión dinámica y un proceso continuo de
de descubrimiento, cosa que retoman algunos economistas que yo sigo, a Hayek, los economistas austríacos lo retoman muy bien y por eso es tan importante que nos eduquemos nosotros que somos artistas y músicos en cosas que nos ayuden a mejorar nuestro sistema, aunque el sistema no nos ayude de ninguna manera, muy al contrario. Te digo algo que pareciera que yo por lo menos como músico, yo he tenido que ser mi propia agencia de marketing, pero es que soy ingeniero de educación primordial y me pasó lo mismo. O sea, en la academia, la ingeniería te muestra una serie de cosas que no te sirven para nada y te prepara para un mundo que ya no existe. Entonces tienes que salir al mundo a reinventar tu cabeza y a ver cómo resuelves, ¿no? Descubrí el emprendimiento, Venezuela se estaba hundiendo, bueno, estaba un desastre Venezuela, entonces tuve que rehacer mi cabeza y aprender cosas que la universidad no te enseñó. Curiosamente, me pregunto si las personas que votaron por la destrucción de Venezuela no eran también universitarios o no tenían carreras también, ¿no? Pero la universidad nunca lo va a aceptar. Y yo no soy enemigo de la universidad, solo que me gustaría que fueran responsables en tantas cosas. Ahora bien, eh, claro, el músico parece que tiene que descubrir, porque hay muchas agencias de músicos, talent agencies y personas que gestionan a los músicos para que toquen aquí y allá. Sin embargo, yo estoy constantemente viendo que los músicos que mejor les va, parece que se han hecho su propio camino y hacia allá quisiera ir contigo. Tú eres flautista, formada en la academia, has bebido en otras fuentes, bendito Dios, qué bueno que has bebido en otras fuentes y te has informado, has aprendido tanto. Cuéntanos, ¿qué pasó con la flauta? ¿Sigues con la música? ¿Qué pasó con el bienestar? ¿Esto de Asana se lo llevó todo por delante o has logrado un equilibrio? O sea, tu situación como músico, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué has logrado a partir de este despertar? Ok, bueno, se sabe, al menos nosotros los flautistas sabemos que puestos de orquesta, en cada orquesta hay tres puestos de orquesta, pícolo y dos flautas, donde usualmente concursan 50 flautistas y va a entrar uno. Wow, Entonces, además de que para entrar a una orquesta ahorita, yo creo que tienes que echar fuego por la boca porque hay tantos músicos tan buenos, me hay encanta, tanta competencia me encanta. y músicos geniales, ¿no? Pues Venezuela es uno de los países que ha sacado los mejores flautistas del mundo. Entonces, realmente, si nosotros nos ponemos a contabilizar en números reales cuántos puestos laborales existen para los flautistas, estamos sobrepasados. O sea, aunque Mm. tú seas un musicazo, a lo mejor no vas a lograr entrar a un puesto, tengas un súper talentazo. Entonces, yo soy de la idea que actualmente uno tiene que crear sus propias Me oportunidades. encanta. Entonces, yo empecé mi despertar o mi camino dentro del conservatorio justamente porque estábamos pasando esta situación de pandemia y había que resolver una materia que en ese entonces yo cursaba que se llamaba desarrollo de proyectos. Mm. Y entonces, pues yo teniendo ese conocimiento desde toda la carrera, pues se me ocurrió hacer este espacio. Sin embargo, nunca pensé que fuera a tener el éxito que tiene el día de hoy, ¿no? Entonces, realmente para mí este camino fue algo que me atrapó a mí, no que yo lo buscara. O sea, Me encanta. entonces fue que me empecé a preparar más. Sin embargo, yo nunca dejé la flauta, ¿no? O sea, yo desarrollé estos temas y mucho de lo que hablo dentro de mi espacio son cosas que yo he pasado, temas que yo he vivido, circunstancias que a mí me han costado, ¿no? Cuestión de burnout, depresión, relaciones interpersonales con los colegas que siempre va a haber, ¿no? Porque somos personas tan diversas. Entonces, la flauta siempre y siempre va a ser parte de mi vida. De hecho, como te comenté, noté que solo había estos tres puestos y que siempre estaba muy peleado todo esto. Mm. Entonces, por el camino de la música también dije, es que no me puedo quedar así esperando a que se abra un puesto, a que se muera alguien para poder ir a la orquesta de tal persona y aplicar, Mm. ¿no? Entonces, yo creé mi propio trabajo, actualmente tengo un cuarteto de flautas que se Uf, llama Orquídeas qué bueno, y hemos estado trabajando muchísimo, qué hacemos bueno. nuestros propios conciertos, nuestros propios espacios,
nuestro propio concepto, que yo actualmente pienso que este concepto de público y artista ya no sirve para nada, Hmm, porque, o sea, eso ya fue, funcionaba cuando Bach, Mozart, ¿no? A lo mejor, y ni siquiera era tan rígido como se hace eso, actualmente, eso, ¿no? eso, Entonces, eso. eso es insostenible, ¿no? Entonces realmente al que se llama artista, no intérprete, el que se llama artista tiene que hacer más, ¿no? El artista tiene que saber gestionar, tiene que saber venderse, tiene que saber marketing, publicidad, tienes que saber de todo Hmm, y pues nada, o sea, ahorita es lo que hemos estado haciendo con este cuarteto, que tenemos todo un concepto totalmente diferente. Todas somos músicas, mujeres músicos, y bueno, somos parte de la minoría, ¿no? Es un tema que no puedo dejar pasar. Yo sé que a ujú, muchos les incomoda, pero realmente las mujeres nunca hemos sido tan tomadas en cuenta dentro de ujú. las artes y siempre nos han tratado de silenciar, entonces siempre estar como resistiendo, ¿no? Contra eso y mostrar que nuestro valor es y también existimos en el mundo y valemos y tenemos Sí. algo que mostrar. Es lo que hemos hecho en este cuarteto y pues hemos tratado de salirnos como de este concepto tradicional de la academia de que soy el Ujú, público y me pongo vestido y toco sí, Bach, nada más, porque cuando ya esto, me la encanta. mayoría de la gente, y menos en Latinoamérica, la gente no va a conectar con la partita de Bach, probablemente no te van a escuchar porque les aburre, ¿no? Ujú, Entonces, hay que crear conceptos y hay que crear experiencias para que la gente quiera consumir esta música que yo siento que sí se está perdiendo mucho, ¿no? La cuestión de la música clásica, la música sí. romántica, impresionista, tan bella que es, Ujú. se ha perdido por el desinterés y la desconexión que tenemos en el mundo caótico actual, ¿no? Y déjame añadir algo ahí, en esa misma dirección, tiene que ver con los músicos que abandonan porque ceden, porque dicen, ah, no, no puedo con todo esto. Pero es que el arte naturalmente se resiste a la rigidez, se resiste, o sea, la naturaleza del arte es. Sí, puede ser una forma de resistencia, pero es que el orden natural de las cosas, es la naturaleza creativa del ser humano, precisamente es crear nuevas reglas, espacios, es como su palabra lo indica, es creativa. Entonces, me parece que lo que estás haciendo es lo propio que en un principio la música o los músicos han seguido, vamos a decir, los fundamentos. Estás tocando precisamente los fundamentos de del arte de la música. Yo tengo una coach de music business, de negocios de música, que a nosotros, ella dice que a los entrepreneurs, a los emprendedores o a los músicos, a los artistas músicos de antes le llamaban entrepreneurs. Y yo soy fan del tema del emprendimiento casi igual que con los gatos. Tal vez los gatitos un poquito más, tal vez los gatitos un poquito más. Entonces lo que dices me encanta tanto. Lo he visto en tu perfil porque haces las cosas como con mucha seriedad, en el sentido seriedad de te tomas en serio lo que haces, lo haces con de manera limpia, impecable, cuidas las palabras, la forma en que redactas, o sea, lo haces como una propia persona de negocios, o sea, lo haces como tiene que ser, bien hecho, ¿no? Y por eso me capturó a mí. Yo dije, wow, esto yo nunca había visto algo así. Después de que te seguí a ti, poquitas cosas se me han asomado de aquí en Estados Unidos. Algunas personas tocan temas similares, pero definitivamente el hecho de que seas, además de mujer, y estés allá en Latinoamérica, me pareces pionera en este momento y veo que ahí tienes una oportunidad, pero enorme delante de ti. Por último, te quiero preguntar, para que tengamos también tema para luego, eh, ajá, tus amigos músicos, tus amigas flautistas, las personas que se te han acercado y te han escuchado y a los que les has dado orientación, ayuda, lo que sea, ¿qué cambios has visto? ¿Qué has visto? Primero, perdóname, ¿qué has visto y qué reconocen ellos que ha cambiado? Ok, bueno, la gente que realmente, y muy curioso que ha vibrado, bueno, yo digo así, que ha vibrado con lo que yo hago
realmente es porque saben, conocen y han pasado por temas tan similares a mí, que para al menos la gente que habla conmigo me lo ha dicho, es que hablarlo ya es un paso. Mm, Entonces, he tenido muchas experiencias con gente que, por ejemplo, un amigo que es maestro de la UB, o sea, todo lo que uno pensaría que está bien en el mundo académico. Alguna vez yo hablando de estos temas de manera muy abierta, como siempre, me comentó que llevaba 10 años de su vida como músico con una lesión, Oh, 10 años de su vida. Y eso yo me quedé impactada porque yo nunca pensé que lo que yo hablaba tocara de esa manera a mm, tanta gente. Entonces, él me comentó que después de haber escuchado mi podcast, de haber visto mi página, comenzó a ir al fisioterapeuta. Y después de 10 años logró recuperarse de esa lesión, ¿no? Que al principio él no decía nada wow. porque no se quería sentir como etiquetado, porque justamente te digo, siempre que uno habla de manera tan abierta de sus temas vulnerables, ¿no? O sea, Ujú, las lesiones, a lo mejor que no te sientes tan preparado para una audición o estás a lo mejor en depresión, de repente te suelen etiquetar como el músico débil, el músico que no aguanta, el mm, músico que no puede, ¿no? Entonces, hay muchos músicos que están sí, pasando por estas situaciones y lo que hacen es callarse sí. y no Yo, dicen nada y se siguen así, ¿no? yo le respondería, ah, sí, el músico borrego, el músico que repite lo que otros músicos dicen, el músico que no puede decir algo propiamente, el músico que no puede ver más allá de lo que tiene delante. Ok, continúa, continúa. Entonces, mucha de la gente con la que yo he conectado, que me ha visto en mi página, entrevistas, se han acercado a mí de manera muy humana, porque justo me comentan, yo nunca había dicho esto porque siempre me trataban mal, siempre me humillaban, y siempre tratan de acercarse a mí a buscar respuestas, ¿no? Porque como te comentaba, de repente cuando uno se lesiona o cuando tiene estos temas de ansiedad escénica tan incómodos, no sabes qué hacer, con quién acudir, a quién me acerco, quién me ayuda, ¿no? Mm, De repente todo se ve tan borroso que no sabes qué hacer, para dónde ir. A veces uno piensa que es el único que está pasando por estos temas, claro, claro. cuando en realidad ya hablando de cifras reales, del 30 al 80% de músicos que practican la música diariamente se lesionan, no sé, son más de la mitad, pero Wow. todos los músicos no lo dicen, no lo hablan, Y no lo comentan. Actualmente ya se habla un poquito más, ¿no? Pero es impresionante cómo seguimos teniendo estas creencias limitantes donde que si te lesionas es porque eres mal músico, que si te lesionas es porque tienes mala técnica. O sea, este tipo de creencias sí, limitantes que sí. lo único que hacen es que te cierres y que pienses que eres malo, que eres el único que está pasando por estos problemas, cuando las cifras marcan que en teoría, más de la mitad vamos a pasar por una lesión, no porque lo hagas mal, sino porque la música tiene muchas causas de Ujú, lesiones que no ujú, podemos evadir. El simple hecho de que tú toques un instrumento ya es algo antinatural para el cuerpo. O ujú. sea, ¿para qué persona va a ser natural mantener 2 horas esta postura? Para Claro, nadie. Eso no es claro, natural para ningún cuerpo, ¿no? claro. Entonces, creo que sacar a los músicos de estas creencias y Me comenzar a encanta. hablarlo como lo que es una realidad que no podemos evadir y simplemente yo reconozco que mi instrumento puede llegar a dañarme, pero adquiero herramientas para que pueda enfrentar estos Claro. problemas, ¿no? Hablando de la parte física, ¿no? Sabemos que los entornos de arte clásico o arte rígidos son violentos, no O vamos a tóxico, tratar de tóxico. cambiar. Creo que la palabra tóxico le pega bien. Tóxicos, exacto, no vamos a cambiar esos ambientes, Sí. simplemente reconozco que así son y entonces trato de buscar herramientas que me ayuden a subsistir y a sobrellevar estas situaciones de la manera más saludable y no repetir esos mismos círculos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que la gente ha apreciado tanto el espacio justamente porque desde el día 1 bueno, ya platicándote un poquito, antes cuando recién
iniciaba la página, yo era muy académica, Ujú, justamente como lo que ujú, comentas, y medio desconectada con lo que yo hablaba, ¿no? ujú, Como desde la parte científica nada más, pero la gente no conectaba. Desde la primera vez que ujú. yo hice un post muy personal de un maestro narciso que tuve, de las frases que me decía, en ese post, la página, bueno, pero dio Me un super encanta. alcance que yo me di cuenta que la gente no quiere ver datos científicos de el 5%, no, la gente quiere Ujú, conectar. ujú. Y creo que muchos de los músicos concordamos en muchos temas, pero alguien tiene abrir a la conversación para que más puedan decir, oye, a mí también me pasó. Qué Y no bueno. soy la única persona que está pasando con estas situaciones, sino que todos podamos tener este espacio libre, justamente un espacio libre, donde puedas hablar abiertamente, ¿no? Y esto es solo para flautistas o también para otros músicos, Alejandra? No, realmente esto es para todos los músicos, cantantes, instrumentistas, o sea, se han acercado inclusive todos los géneros a comentar sobre ciertos temas. Entonces, realmente, bueno, pues en perspectiva, los músicos, la mayoría sufren de más o menos las mismas lesiones en el tren superior, pero la cuestión mental siempre va a ser que engloba a todos, Claro, siempre la claro, claro. autoexigencia, o sea, todo este tipo de cuestiones mentales, emocionales nos afectan a todos y realmente está abierto a todo público, realmente no es solo para músicos, inclusive se han acercado bailarines, Ujú. artistas, pintores también por ahí, entonces es bastante interesante cómo Me encanta. podemos conectar desde lo genuino. Uno, creo que cuando uno se muestra tal cual es mucho más fácil que la gente conecte contigo y acepte tu idea porque está siendo verdadero. Entonces, al menos yo he visto que a mí me ha funcionado mucho más ser quien soy, mostrar quién soy y Me decir lo que encanta. pienso sobre todo para poder conectar con la gente, Claro. ¿no? Y creo que Eso, es todo. eso te va a dar hasta los haters correctos, los enemigos correctos, todo, te va a dar lo que es. Mira, y de qué edades, o sea, ¿esto le pasa solo a muchachitos jóvenes que son inteligentes o también le pasa a personas mayores que ya están ancianitos y les duele aquí? Cuéntame un poquito ese rango de edades, a qué rango de edades afecta todo esto? Realmente no hay una edad específica. O sea, inclusive he tenido, por ahí tuve una alumna de 15 años, Hmm. pianista, que por cómo estudiaba, se llevó al límite que se le ponía la mano morada por Uf, estudiar, ¿no? O sea, realmente no wow. hay una edad. O sea, sí hay una tendencia donde, por ejemplo, a la gente joven le va a ser mucho más fácil recuperarse de una Uf, lesión. Sin embargo, no es algo que puedas evitar. sí, Siempre va a estar presente en cualquier edad de tu vida. Lo que sí. va a cambiar es la recuperación y los hábitos que Y, tengan en ese y momento de tu vida. eso, y una mayor prevención, si se quiere, un mayor nivel de prevención, de evitar el riesgo, ¿no? Eh, ahora, nos hemos enfocado en lo físico y por último quiero cerrar con la parte emocional. A mí me parece la más importante, en mi opinión, vamos a decir, he caído en cuenta de que el sistema nervioso deriva en el sistema físico, pero no quiero hablar de lo que pienso yo, solo para tener una especie de lenguaje común entre los dos, pero en la parte emocional, la gestión del estrés, de las emociones y tal. ¿Qué beneficios has notado? A ver si has encontrado que las personas digan, wow, pero me siento ahora mejor, ahora disfruto el instrumento mejor, o no, bueno, solo físicamente, ya, no sé, me siento mejor físicamente, pero ya no me gusta tocar música. No sé, ¿qué has notado? Pero en el ámbito emocional y de gestión del estrés. Ok, bueno, ya platicándote un poquito más personalmente, yo siempre he regido mi vida. Al inicio, cuando te comento que empecé la música, yo sí era un músico así, violento, que buscaba esta perfección y esta búsqueda
irreal, ¿no? O sea, de una exigencia súper violenta contra mí, ¿no? Entonces, de repente empecé a cambiar mis maneras de ser conmigo, pero hubo un suceso, te comenté, no, nunca me había lesionado hasta hace como unos 2, 3 años más o menos, que empecé a salir de la carrera y empecé a aplicar audiciones, empecé a aplicar a concursos, y me di cuenta que realmente donde se gesta la lesión no es en lo físico, Mm, es acá arriba. Uno empieza a generar la lesión desde cómo se habla, desde cómo se trata, wow. desde esas conductas obsesivas, y no lo digo porque yo esté limpia de ese tipo de conducta, sino justamente porque yo lo viví en este proceso en el que estuve preparándome para audiciones, para concursos. Yo no lo voy a negar, o sea, sí practicaba mi calentamiento y hacía todo, pero había momentos en los que la ansiedad me sobrepasaba. Entonces, comencé a tener conductas obsesivas con mi estudio, ¿no? De esas veces que estudias ya sin sentido, ¿no? Solo por pasar la música por Sí, este nivel de wow. obsesión total ya. Y me lesioné la mano izquierda por una cuestión, es una lesión de sobreuso. Afortunadamente yo, como ya conozco las señales de alarma, en el momento que identifiqué el dolor, la sintomatología, me fui rápido al fisio y en una sesión salí. Pero imagínate los que no conocen las señales de alarma o las conocen, pero les vale y lo dejan pasar. Es el camino perfecto para, pues como para que tú mismo te autosabotes, porque cuando uno deja pasar el tiempo de que se siga gestando la lesión, ya no sales en una sesión de terapia, sales a lo mejor en un mes de fisioterapia, 3 meses a lo mejor, ¿no? Entonces ya no puedes aplicar a concursos, a audiciones y tendrás que esperar a que se vuelva a abrir, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante la parte de la gestión emocional, porque no siempre vamos a poder sostener solos la parte emocional, ¿no? Yo te puedo venir aquí a decir que yo practico la meditación, hago yoga todos los días, pero hay veces que aunque hago todo eso, la ansiedad me sobrepasa. Entonces ahí tenemos que tener una red de apoyo, un especialista de la salud mental, un psicoterapeuta que me ayude a identificar estas conductas y aprender a bajar la ansiedad, ¿no? Y si ya me lesioné, saber qué hacer. Entonces, yo creo que los beneficios principales de poder practicar no es que los vas a poder suprimir por completo, sino que vas a encontrar un camino más real para Ujú. poder identificar las cosas que tú mismo estás haciendo en contra de ti mismo y poder buscar un camino, una alternativa sostenible para poder alinear pues todo ese caos emocional y mental, ¿no? Porque al menos dentro de lo que yo he investigado, muchas de las personas, como me pasó a mí, que se lesionan, es porque la mayoría están pasando por un proceso emocional duro, ya sea una situación de estrés extremo, Ujú. una situación, a lo mejor problemas familiares o este tipo de cosas, o un nivel de sobreexigencia extremo, como a mí me pasó. Eh, y de ahí viene, de ahí gesta la lesión, ¿no? De ahí nace, no, no es algo que simplemente nazca de la nada, siempre va a venir de la mente. Entonces uno no puede separar a la mente del cuerpo. El cuerpo habla. Lo que la mente calla, el cuerpo lo va a decir Wow. de alguna manera. Qué power. Me Entonces, encanta. Me encanta. Continúa, sí, perdón, creo perdón. que hay que tener siempre en consideración que a pesar de que somos personas que pueden existir solas en el mundo, siempre hay que tener gente a nuestro alrededor que sea Exacto. de apoyo, de ayuda, de confianza y pues poder decir que no podemos existir solos en el mundo. O sea, necesitamos, somos seres gregarios, o sea, necesitamos pertenecer, ¿no? Sí, Aunque muchos se crean únicos y diferentes, por supervivencia siempre sí. hemos sido seres que vivimos y existimos en manada, en conjunto. Entonces, pues sí, la verdad es que yo pienso que hay que tener un poquito más de humildad y humanidad, sobre todo en este medio, para poder decir, necesito ayuda, ¿no? Necesito de ti cuando la estoy pasando mal.
Y pues nada, pues tener un poco más de humildad entre colegas para Muy bien. poder tener una mejor relación, ¿no? Mira, y qué bueno. Bueno, tú nos demuestras que no estamos solos porque, pues sí, o sea, los veo que bueno, toda diversidad de músicos. A mí me ha pasado he pasado fin de semana tocando tanto que después la mano me duele muchísimo y yo en algún momento pensé, a mí nunca me va a doler la mano. No, pero sí, sí toco por 6 horas seguidas, o sea, dos bloques de 3 horas y al otro día otros dos bloques de 3 horas. Y wow, o sea, es too much. Y además cargar los equipos, porque una cosa es el músico que toca la música y ya, pero cargar con todas tus cosas, llevarlas al sitio, ponerlas, desconectarlas, regresarte, manejar. Entonces, esto estamos hablando hasta ahora solamente la parte de, pues, hacer música, pero si a eso le sumamos toda la gestión empresarial y de negocio, eso puede dar para otro tema. Me encantaría invitarte para un programa con unos amigos, que ya te hablo después al salir del programa, y me encantaría, si te gusta la idea, hablar desde la dimensión empresarial, tú como alguien que inició su negocio como músico, hablarle a otros músicos que en este asunto de crear tu propia signature, tu propia huella, tu propio espacio, cuán importante es y que además es posible y que además no eres la única. Es decir, eso da bueno, una puerta de muchísima esperanza para nosotros. ¿Qué opinas tú? Sí, definitivamente creo que hay que hablar un poco más como de, de estos temas porque justo dentro de la academia, del conservatorio, nadie te va a enseñar a venderte. Nadie te Mm, va a enseñar ni siquiera a hacer tu currículum, me encanta. hacerte tu semblanza artística, algo tan básico que te piden en todas partes, ¿no? O sea, es irreal cómo nos lanzan al mundo pensando que uno va a poder existir en el mundo Sí, siendo solista. Bueno, sí, al menos a mí dentro de mi conservatorio me vendieron la idea de que uno tiene que ser solista y de eso claro. va a vivir cuando la realidad Mm, es que mm. no es cierto. O sea, no se puede. O sea, no es algo que sea Además, posible, ¿no? además que en esa realidad no tienen ni una idea de quién eres tú y qué puedes dar tú. O sea, además, no saben ni quién eres tú, ni qué puedes dar tú, ni cuál es tu potencial, ni cuál podría ser tu plus. O sea, por si fuera poco. Yo quiero dejar a los que hayan visto hasta ahora muy intrigados entre todas las cosas que pudiéramos compartir a continuación, Alejandra. Eh, si gusta, bueno, como puedas, compárteme, ahorita me compartes los otros links, lo que sea que tengas para ti, para ponerlo acá. Yo lo voy a poner en mi club, en mi grupo de Facebook de música, donde estoy ayudando a profesionales adultos a reconectar con su guitarra. Es en inglés más que todo, pero también tengo personas en español ahí que van a aprovechar, que les va a encantar lo que tú estás diciendo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos a continuación. ¿Qué me quieres decir para cerrar? ¿Qué nos llevamos de esta reunión hoy, querida Alejandra? Bueno, pues nada, decirles que nunca se dejen llevar por lo que les diga el entorno a su alrededor. Siempre traten ustedes de seguir su propio camino y no se Ujú, vayan con la pinta de que tal maestro o tal persona con tanto renombre les dijo que no podían. O sea, ujú. siempre hagan lo que ustedes quieran hacer, traten de hacerlo con toda la fe y con toda la intención y la propia creencia en uno mismo y pues nada, traten de tener estos hábitos saludables, se incorporen antes siempre y piensen siempre que antes de músicos somos personas. Fíjate, y has tocado, y has puesto la cerecita de la torta hoy porque lo que inició creyendo en nosotros, los que nos pusimos a tocar guitarra o flauta, empezamos un camino porque creímos en nosotros. ¿Cómo es posible que el sistema a algunos les arrebate creer en sí mismos? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ujú. Vamos a sacarle mucho tema a esto que me ha encantado conocerte, escucharte. Veo que tienes puntos de vista sólidos, abiertos, sensatos, sinceros. Me encanta. Me encanta tu contenido, muchachos. Métanse en las páginas de Alejandra, de Asana. Vean lo bien, lo bonito que ha hecho todo. Mira qué bonitos los colores, qué bonitas las letras y el contenido, mucho más. Pero además es muy agradable a la vista y todo lo que está haciendo está muy power. Los vamos a dejar por acá.
Yo voy a cerrar la reunión, les mando un abrazo, continuamos, no se pierdan nuestro próximo encuentro con Alejandra. Si Alejandra me da el permiso de entrevistarla una vez más y hablar otra vez con ella, pues definitivamente le vamos a sacar el máximo provecho. Chao, Alejandra.